amigos, buenas tardes, días, noches, ya saben, en el horario que ustedes quieran. Estamos nuevamente con ustedes, muy contentas para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo, les agradezco su presencia, que nos sigan acompañando, que compartan el contenido. Ya saben, todos los mexicanos necesitamos instruirnos en cosas que quizá no nos interesaban antes, pero que ahora tienen que interesarnos. ¿Por qué? Porque estamos en diversos riesgos y aquí lo que queremos es ciudadanía crítica, ciudadanía activa. ¿Ok? Entonces, pues quédense con nosotros porque vamos a seguir hablando del tema de los niños, ¿no? Estos riesgos que están corriendo hoy en día nuestros niños desde el punto de vista jurídico y, por supuesto, seguimos hablando de la revocación de mandato, que es un tema que va a estar ahora sí que en boca de todos por muchos meses más. Por varios meses más, hasta de aquí a marzo, porque tenemos que ir todos a revocar con todo. Amigos, qué gusto, buenas tardes. Es un gusto verlos de nuevo. Bueno, saber que nos ven de nuevo. Iniciamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Vamos a darle con la información que traemos para ustedes. Como siempre, es un gusto, amigos. Dios nos bendiga en este programa para que sea edificante y que podamos absorber las ideas plenamente. Soy Arely Meja, bienvenidos. Así es, y que tengamos más temas de conversación que nada más los que nos dan en la mañanera, que es bien importante que podamos los mexicanos poner nuestra agenda. Entonces hay cosas que se confunden luego, pero bueno, ahorita vamos a hablar de los niños. Fíjense que ha venido sucediendo un cambio cultural que no necesariamente es bueno para los niños. En otros tiempos, hace 3, 4 décadas, se consideraba necesario e importante regular la protección de la seguridad sexual del menor. Fíjense bien las palabras, proteger su seguridad sexual. La seguridad sexual, aún hoy en día, estuve checando un poquito en otros países inclusive para ver qué tan, luego nos llaman retrógradas a los conservadores, y pues no, fíjense que me encontré precisamente una definición que les voy a compartir en un momento más, pero en un lugar en España, ¿no? Entonces en España, que están regresando a los principios después de haberse ido por la izquierda, que los llevaba por un tema muy radical ya, y de plano los españoles dijeron, no, ¿sabes qué? Basta, vamos a retornar. Y es más difícil retornar. Entonces nosotros los mexicanos mejor no vayamos por ese camino, porque ese camino requiere retorno y el retorno se complica. Entonces vamos a estar hablando de eso. Fíjense nada más, en el tema de la protección de la seguridad sexual. Pues evidentemente cuando hablamos de eso estamos hablando de abstinencia. No hay de otra, es abstinencia. Y esto porque acuérdense que empezamos hablando de los niños trans, que es un tema que vamos a continuar. Entonces, la abstinencia puede parecer que hoy en día, por ejemplo, oímos del spot del gobierno federal y no habla para nada de abstinencia, ¿no? Es uno de los mecanismos. Entonces me encontré por ahí de este año, de España, o sea, estamos hablando de Europa, una definición de la Clínica Mayo, vamos a dar ese crédito. Y fíjense algo que dicen ellos muy claros: la única forma segura de prevenir el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual es la abstinencia, ¿no? Así y ya después de ahí pues pasan a todos los anticonceptivos y ya le dan a los jóvenes pues una información muy completa. Pero sí manejan la abstinencia primero, o sea, que es como el tema que luego ya no se toca, ya luego no se dice. Entonces tienes que aclarar que vas a dar una educación sexual con valores para que se entienda que vas a mencionar la abstinencia, porque si no es con valores, entonces es como la abstinencia no tiene lugar, ¿no? Pero estamos hablando de menores, regresemos y entendamos que estábamos y hemos estado hablando de menores. Entonces en los menores esto de la abstinencia pues es un tema que antes no se discutía, era protección de su seguridad sexual y la única que hay es la abstinencia. Es la segura, es la única forma segura, lo decía la definición que di. Entonces, si nosotros estamos ahora con una contraposición, ¿cuál es la contraposición? El libre desarrollo de la personalidad. ¡Ah, caray! No serán contrapuestos, les voy a explicar por qué sí. Ahí les va la definición. Bueno, entonces el derecho al libre desarrollo de la personalidad es esa facultad que cada individuo tiene de elegir libremente su forma de vivir, ¿ok? Entonces, sí, cada individuo tiene para elegir su forma de vivir. Ah, caray, pero decíamos la semana pasada, es que hay que tener capacidad de ejercicio, ¿sí? Porque la capacidad de goce, pues es para tener los derechos, pero es que en la de ejercicio, pues vienen las responsabilidades. Entonces, ¿qué dice la Constitución colombiana? Quiero hacer un poquito de derecho comparado. Entonces, dice la Constitución colombiana, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Ok,
Ok, entonces hay gente aquí que dice, no, es que el orden jurídico no se debe de meter en el libre desarrollo de la personalidad. No, sí. Entonces la Corte, en 2018, esta Corte que ahora ya es globalista y comunista, en 2018 todavía dijo, involucra este derecho al libre desarrollo de la personalidad, involucra reconocer al mismo tiempo, fíjense, esto es así de párvulos, reconocer al mismo tiempo la dignidad y la responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? No, pues sí somos dignos desde antes de nacer tenemos dignidad. Y después de morir tenemos dignidad. Decía yo, no te vuelves cosa nunca, no cosa en derecho tampoco, que es la res en latín, no, jamás te vuelves un bien. Tú eres un individuo, un ser humano y lo serás siempre porque esa dignidad la tienes desde el momento de la concepción. Sin embargo, entonces, si estamos hablando de que todo individuo tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero con dignidad y responsabilidad, entonces ya pusiste las restricciones para que los menores ejerzan ese libre desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos, ¿eh? Estamos hablando, por supuesto, del sexual, que es con el que empezamos hablando, por el tema de los niños trans, y luego, por supuesto, en el tema de consumo de sustancias, el tema de recibir cierta información, de la que hablaré en mi segundo bloque, y de cómo se conduce la orientación a un menor durante esa importante etapa, ¿sí? Entonces, no es que cualquier menor ya pueda ir con un adulto, el que sea, así sea un pederasta, así sea un tratante de personas, a cambiar su sexo en un acta de nacimiento. O sea, eso contrapone este libre derecho a la personalidad, ¿sí? Está por sí mismo limitado y va en contra que la Corte le dé derecho a esos menores trans a que vayan con un adulto a cambiar su sexo en el acta. Está en contra del propio derecho al libre desarrollo de la personalidad, o sea, ese que dicen que están protegiendo con estas medidas. Entonces, de verdad estamos en un momento en que la protección de los menores brilla por su ausencia. Es importante que pongamos ahora sí que el punto sobre la I, porque ya decíamos, estos contenidos de los que hablaré en el segundo bloque están atentando contra nuestros niños. ¿Cómo ves? Es que es triste. Miren, yo estaba leyendo algo, una cosa que me llama la atención, porque hablando de esta educación sexual, que es la que no se toca mucho, pero estaba leyendo, porque hablábamos de la abstinencia, y de verdad que la abstinencia se practica por 1000 razones. Puede ser por tus valores, ¿saben? Se practica por higiene. La verdad es que es por higiene, por evitarte problemas de todo tipo. Entonces, como que debe ser, perdón, ay. Como que debe ser una cuestión, a mi juicio, una cuestión primero de protección de tu salud, después de higiene, y obviamente en los adolescentes un embarazo no deseado, por supuesto, y las enfermedades, ¿no? Bueno, entonces dicen que hoy la juventud, bueno, ni no la juventud, todo el mundo, que es la generación de la gente vegana, atea y asexuada. Claro. Entonces, sí es cierto. No asexuada, pansexual. De que no practican sexo. Ah, ya. Asexuada, o sea, no está en mi vida, la sexualidad no está contemplada. Ya. Entonces, es como, sí, de verdad, porque yo creía que era como mucha promiscuidad, pero no, resulta que es más asexuada la gente hoy, o sea, no practica el sexo. Entonces creo que eso está mejor, realmente está mejor. Pasaron de lo pansexual, que era de todo. Ajá, todo. Exacto. Pasaron ahora a ser como, y yo creo que tiene que ver precisamente con todo este rollo, ¿no? Además tuvo que ver todo esto de la pandemia, que la gente se quería relacionar físicamente para evitar enfermedades. Y veo que son un chorro de cosas, y sobre todo los embarazos, porque como que hay un temor por el aspecto económico y, ¿no? Pues todo ha cambiado muchísimo. Bueno, en la protección de los niños buscamos todos, en verdad, que el Estado, en cada país que estamos, porque saben ustedes esta Declaración Universal de los Derechos, la Convención Internacional de la ONU para proteger los derechos de los niños, habla de aspectos muy importantes, pero además que son por lógica que te atendamos, y además está firmado y ratificado por casi todos los países del orbe, así que en verdad son algún país por ahí que no ratificó este convenio, este tratado,
pero bueno, es que ahí son fenómenos como especiales que un día entraremos en cuestión, pero para proteger estos derechos para los niños, porque sobre todo tenemos que, pues lo decíamos en las emisiones pasadas, esta preocupación de que los niños estén bien, porque a pesar de esto que dijimos, y bueno, el tema de la abstinencia y de esta manera de no practicar sexo, ya que la gente adulta no quiere practicar sexo y los jóvenes, por lo que les explicaba, pero resulta que la gente degenerada, la gente perversa, sí quiere practicar sexo, pero con los niños. O sea, esto es por el tema que decía, higiene, protección. Pues claro, los niños están limpios, están puros, por eso es que los quieren corromper, los quieren pervertir, y porque son como objetos de uso sexual para la gente pervertida. Entonces, atendiendo esto, es que se oye horrible, ¿verdad? Atendiendo esto, pues estamos preocupados todos porque esto de la ideología de género está viniendo a dar al traste toda esta protección de los niños, porque fíjense lo chistoso, se contrapone estas tontas ideologías con la Convención Internacional de la Protección, porque por ellos empiezan a tratar de imponer cosas que ni siquiera está contemplado en todos estos tratados para proteger a los niños. O sea, ellos ahora quieren. Entonces, aquí es como todo un tema jurídico para que podamos llevar a cabo esta protección y pelearla jurídicamente con todo, porque tenemos todas las armas para hacerlo. Entonces, yo creo que están empezando hoy a querer meterlo desde las instituciones internacionales, que es lo que pretenden, pero pues no, porque en el derecho internacional público esto se ha mantenido como respetar estos tratados. Y bueno, aquí hay una serie de aspectos, porque miren, en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, que se creó, les decía la vez pasada, la UNICEF, que es esta institución que sale de la ONU, se creó en 1946, cuando sabemos que sí, la Organización de las Naciones Unidas empieza en el 45, inmediatamente al año siguiente entra en vigor este organismo internacional para proteger los derechos de los niños, para alimentar a los niños, que les decía la vez pasada, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron muchos niños huérfanos, muchos niños en estado vulnerable por la pobreza, por mil razones, por el abandono, niños que tenían que empezar a trabajar muy pequeños, además víctimas de explotación laboral y explotación sexual. Entonces, nace la UNICEF con toda la intención de proteger estos derechos, llevar a cabo en los países más pobres como los países africanos, donde había mucha necesidad pues en la pobreza, mucha hambre, para llevar alimento y poder proveer a todos estos chiquitos, pues porque la mayoría de niños pequeños que además están muriendo de desnutrición, de hambre, o sea, cosas muy tristes, y con ese propósito se crea la UNICEF para empezar a proteger toda esta parte. Y bueno, les voy a ir narrando en este programa pues lo que hemos estado viendo. Así es, amigos, y fíjense entonces, las reglas penales pues tendrían que contemplar todo esto. A fin de cuentas, pues sí, tienes que contemplar estas sanciones que puedan desalentar estas conductas. Ya mencionaba Arely precisamente pues estas prácticas, ¿no? Les quiero comentar, en la OMS está contemplado todavía que la pederastia pues es una aberración sexual, y los grupos, los grandes lobbies internacionales, los clubes de pederastia están tratando de evitar que eso siga así, ¿sí? O sea, que se cambie esta redacción y que ya no tengan ninguna limitante para poder ejercer esta práctica, porque entonces el día de mañana, eso es lo que están haciendo con pequeñas reformas, como esta de haber quitado la protección de la seguridad sexual, como esta que viene del libre desarrollo de la personalidad, como esta de que un niño que dice ser de otro género pueda ir con un adulto que no sean sus padres a cambiar su acta de nacimiento. Entonces, ¿qué están haciendo con esto? Que poco a poquito se vaya viendo de manera natural, de manera como digamos común, el hecho de que al rato un menor pueda consentir libremente estar con un adulto. O sea, lo que sería eliminar el tipo penal de la pederastia. Entonces, nos los van dando así las cucharaditas, ¿no? Así como que una por una. Entonces, sí voy a mencionar lo que no debe de cambiar en nuestros códigos penales y que efectivamente protege a los menores. Entonces, precisamente tenemos estos delitos, ¿no? Fíjense nada más, el de la indemnidad
de privacidad de la información sexual. Porque todo parte con que tenemos que proteger a aquellas personas que no pueden comprender el significado de los hechos, ¿sí? O sea, un menor por su desarrollo, ahora sí que de escaso, ¿no? Un desarrollo escaso, o que no tenga la posibilidad de resistirlo. Ojo, porque aquí también se está protegiendo, pues por supuesto que un menor, porque no tiene la fuerza física, pero también puede haber una persona con ciertas condiciones, como la discapacidad u otras, que impida que pueda consentir y tampoco resistir a un acto como de este tipo, ¿no? Entonces aquí, en este delito, viene la violación a la intimidad sexual. Esto que estamos viendo entre los jóvenes, que de repente se difunden información, fotografías, porque han caído en prácticas, como mencionaba Arely, pues que no tienen sexualidad directa, pero tienen prácticas remotas, ¿no? Prácticas vía remota, y se envían imágenes y se envían contenido de sus cuerpos, de su desnudez, de su intimidad. Entonces, pues evidentemente estos delitos pues están ahí contemplados, ¿no? Entonces, luego vienen los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, y que aquí sí estamos hablando de la corrupción de los menores. Ojo, entonces, como se fija, nuestro derecho todavía protege esto, y así se debe de quedar. Es decir, sí, es un menor que hay que irlo acompañando, es un menor que va a ir evolucionando, es un menor que va a ir, por supuesto, madurando sexualmente, entonces va a tener en su momento pues todo el ejercicio que su mayoría de edad ahora sí que le permite. Sin embargo, en su minoría, entonces tiene que tener la orientación de sus padres, no la confusión sexual a que los lleva esta implantación de la ideología de género. Entonces, obviamente, desde exponer a menores a materiales, hasta hacer que ellos los graben, hasta grabarlos con o sin su consentimiento, hasta, por supuesto, inducirlos a prácticas sexuales, o en grupo, porque también, fíjense, nuestro Código Penal Federal pues sí incluye las prácticas en grupo, y esto es bien importante porque estamos hablando de prácticas que pueden ir degenerando en el desarrollo infantil una buena relación del futuro con una pareja. Sí, esto es precisamente por eso está dentro de este bien jurídico tutelado de la ¿cómo se llama?, de la corrupción de los menores, y evitar precisamente que se haga un mal desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, si se fijan, es todo un tratamiento que desde los padres deben acompañar, y no puede sustituir el Estado. Los padres tienen el derecho preferente para educar a sus hijos, como ya lo hemos comentado en otro programa, y en estas condiciones, que te pongan ya lo veíamos, cosas que están pasando en el mundo, que te pongan en los libros de texto, porque por supuesto que no es pornografía lo que sea para el área académica, para el área de educación, para el área de investigación, de divulgación científica, o hasta lo artístico. Eso no se considera pornografía, pero aguas con que los menores estén expuestos a ese material o sean protagonistas de ese material, ¿sí? Porque entonces sí estaríamos exponiendo, divulgando y sometiendo a los menores a actos que no tienen la posibilidad de conocer, de comprender y tampoco de resistir. Y eso me parece fundamental a la hora que los padres exijan en las escuelas, ante los libros de texto nuevos o cualquier material que sea inapropiado para la edad de sus hijos. Tienen estos beneficios, tienen esta protección legal penal que pueden hacer valer para que, ahora sí como decimos, no les den gato por liebre a sus hijos, ¿no? Y que se puedan proteger. Porque si no, entonces vienen los delitos de pederastia, del lenocinio, que es la trata de personas con fines sexuales, incluyendo el turismo sexual, que tiene que ver precisamente con viajar para estos efectos. Y las penas, quiero que sepan, van hasta los 18 años, ¿sí?, de prisión. Entonces sí me parece que estamos todavía suficientemente protegidos y que no debemos de perder esta protección. Entonces los padres de familia, por favor, ahora sí como decimos, muy pilas con todo esto, ¿no? Muy atentos a los niños, porque resulta que estaba pensando mientras narrabas esto, como en los libros de texto, gente con falta de capacidad que puedan decir, no, es que esto está como, es ilustrativo. Sí, pero ¿quién lo está instruyendo? Un discapacitado, perdón por la palabra, un subnormal, como los del video que mostramos la vez pasada. Una gente con este tipo de pensamientos, lo que están haciendo es pervertir a los niños, y esto es un delito.
perversión de menores. La corrupción, así La es. corrupción, entonces, corrupción de menores es un delito grave, y entonces también el tema veo así como los términos, por ejemplo, la pederastría, y quiero aclararlo porque para los que no lo saben, son las prácticas de adultos, hombres adultos, con niños varoncitos o niños hombrecitos. Esa es pederastría, porque la pedofilia es la práctica sexual de hombres adultos con niñas chiquitas. Esa es la pedofilia. Entonces hay un término como una práctica homosexual de hombres adultos que pervierten a niños, a hombrecitos. Y la pedofilia pues es con niñas, pervertir a niñas pequeñas. Entonces, sí, menores de edad, porque puede ser una niña de 16 años o puede ser una niña de 5 años, o sea, menores de edad. Entonces, esto, es nada más un pequeño, para los que no lo saben, atendamos esto, igual que el aspecto del gay, como la homosexualidad. Pues, homosexualidad puede ser hombres o mujeres, eso es homosexualidad, los dos. No es como ese término equívoco que dicen tanto que gays y lesbianas, eso es incorrecto. Homosexualidad es los dos, hombres o mujeres, porque es la parte el sexo entre personas del mismo sexo. Esa es homosexualidad. Bueno, es desagradable estar hablando de estos temas porque eso es la corrupción de la gente y el fastidio que me da estar teniendo que entrar en esto, porque lo tenemos que tratar porque está pasando, pero da mucho fastidio porque como no está en nuestros principios y en nuestros valores, es chocante que lo estemos tratando. Y bueno, en verdad, amigos, es necesario decirlo porque cualquier cosa que podamos ver por ahí que esté fuera de orden hay que denunciarlo, es inmediatamente, en donde sea. Y esto de las escuelas, miren, vamos a estar trabajando porque la Suprema Corte tiene que atender que todos estos lineamientos se deben regir bajo la más estricta protección hacia los menores, donde sea protegida toda su integridad moral, emocional, espiritual, física. Entonces, todo esto se tiene que tutelar. Así es, amigos. Bueno, pues vamos a un corte y volvemos, no se vayan. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que que me quieren multar por estacionarme. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Amigos, y entonces, bueno, lo que es muy importante que lo digamos, porque miren, fíjense, en la Convención de los Derechos del Niño se rige por 4 principios fundamentales. Esto es lo que el documento que emana de las Naciones Unidas para su protección, más amplia protección de los niños. Son 4 principios fundamentales. El principio de no discriminación. Recuerden ustedes que la discriminación, en la razón que sea, por su color de piel de los niños, porque son de razas diversas, lo que sea, o religión, o lo que sea. No discriminación. Y es el de interés superior del menor siempre sobre todas las cosas, o sea, atender lo que el menor necesita, y en sus derechos está plasmado todo. El derecho a la vida, el derecho a la participación. Los niños tienen que ser escuchados también porque los niños tienen mucho que decir y antes como que no se tomaba en cuenta eso. Derecho a la participación, el artículo 12 menciona que el Estado garantiza al niño que esté en condiciones de formar un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente,
¿sí? O cuando sabemos que esto pasa sobre todo cuando un niño está siendo violentado en su casa y que le dicen en un juicio de dónde va a quedar el niño, qué prefiere. Es importante que escuchemos al niño, porque qué tal si uno de los padres está ejerciendo violencia en su contra, del tipo que sea, o los abuelos, no sabemos. Eso es importante. Derecho de expresión. El artículo 13 menciona que el niño tiene derecho a poder decir lo que piensa mediante los medios expresivos que prefiera. Este derecho se reglamenta por el respeto al derecho de la reputación, respeto al derecho de la reputación ajena, el orden público, la salud nacional y la moralidad pública del menor. Derecho al juego y al descanso, porque hay muchos niños que decíamos han sido explotados, sufren explotación laboral, lo que sea. Los niños tienen derecho a tener esparcimiento, están en desarrollo, tienen que tener lo que necesitan. Eso es, por ejemplo, también cuando los padres, que los dos trabajan y que al niño lo obligan a levantarse súper temprano para que lo dejen en la escuela tempranísimo, al niño le hacen falta horas de descanso. Entonces aquí dice el derecho al descanso en el artículo 31, reconoce el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, el juego y las actividades recreativas, a participar en las actividades culturales. Los niños tienen derecho a que sus jornadas no sean extenuantes. Sobre el castigo físico y otros castigos, el artículo 19 protege a los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos, explotación, incluso el abuso sexual. Y por último, el derecho a la autonomía. En el artículo 15 menciona que los niños tienen derecho a reunirse con otros niños. Y en el artículo 23 menciona que el niño discapacitado mental o físicamente tiene derecho a llevar una vida plena y decente en condiciones que garanticen su dignidad y favorezcan su autonomía en todo momento. Entonces esas facultades son del Estado. Cada una de las naciones que firmaron esta convención están obligadas a cumplirlas, y si no, es que entonces se puede llevar esto a pelear los derechos de los niños en todo tiempo. Es sobre todas las cosas el derecho de los niños. Así es. Y fíjense, precisamente lo último que mencionó Arely, que el derecho a la autonomía, es esta autonomía que va en crecimiento. Es decir, hay que irla acompañando, hay que ir llevando al niño precisamente en este sano desarrollo evolutivo, y en esas condiciones va a ir adquiriendo autonomía, decía la Corte, y su responsabilidad, de modo que esta dignidad desde el principio esté siempre bien preservada, bien protegida. Así es, amigos. Pues bueno, este tema, va a seguir dando para más, pero ahorita ya saben, lo hicimos por el tema de la Corte, que está con esta decisión a través de que todo comenzó en la Ciudad de México, donde creen que tienen un gran logro, porque lograron, después de bastantes intentos, que la izquierda siempre lleva para estos temas y para estos rumbos, hacia los niños trans. Ellos lo celebran como una victoria, y entonces, bueno, obviamente está ahora en la Corte, y de verdad, la Corte debe tener mucho cuidado en pensar que se tiene que dar la protección, que esta autonomía es evolutiva y que por supuesto va con la dignidad y la responsabilidad. Pues bueno, pues por ahora vamos a dejar este tema aquí y vamos, amigos, vamos a ver, ya saben, entramos a este momento que nos encanta, ¿sí? Que es el de la reflexión de los mexicanos sobre el estatus del disfrute de nuestros derechos. Entonces, vamos a ver un video y volvemos. Noel López Obrador. ¿Me van a permitir hablar? A ver, pero bájate a un lado, a un ladito. A un lado. ¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a respetar? A seguir entregando. Se está ayudando a la gente como nunca. Vamos a seguir entregando los apoyos para los que fueron afectados. Todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. Preocupaciones, sus demandas, sus peticiones.
Pues bien, amigos, como vieron, estamos observando lo que está pasando por todo el país. Es mentira que la popularidad del mandatario nacional haya crecido. No puede crecer porque está gastando el dinero de manera inapropiada. En esas condiciones, es como el presupuesto es como una cobija. Si le jalas de más, pues descobijas un lado. Entonces tienes que jugar bien con todas tus partidas, con todos tus recursos, para que siempre todo el mundo esté bien cobijado. Entonces lo que estamos teniendo en este gobierno es que está tratando de cobijar lo que le dé votos y lo que no, pues ahí se queda. Entonces, ¿qué está pasando? Esto, como vieron en este video, este huracán que en agosto dejó más de 10,000 afectados, ¿sí? Más de 10,000 damnificados. Este video es de agosto, el huracán fue en agosto, este video es de octubre. En octubre todavía no habían recibido el apoyo. Había lugares donde ni siquiera se había parado Protección Ciudadana, ni Protección Civil siquiera, ¿sí? Por supuesto que no habían recibido, dice él, que de manera directa y que sin intermediarios y tal, esta cantaleta que siempre nos tira. Y créanme, no se trata de eso, se trata de que llegue el apoyo lo más rápido posible. En otros gobiernos federales el apoyo no tardaba más allá de 15 días. En el momento en que podían entrar las ayudas, los militares, la Cruz Roja, etcétera, en ese momento empezaban a llegar los apoyos. Entonces, no es justificación que él que hizo, quitó el Fonden, que era este Fondo de Desastres Naturales, sí, por sus siglas Fonden, y entonces, ¿qué pasa? Que el dinero, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? Pero a la hora de los damnificados, pues no hay dinero. Que había corrupción, claro que había, porque estos recursos tienen una particularidad. Si logras que la gente los reciba rápido, es porque no hay muchos requisitos que estén complicando la recepción de los apoyos. Entonces, a la hora que quitas requisitos, pues claro que se posibilita que alguien más le meta mano a esos dineros, pero había un cumplimiento. Sí, y no estamos apoyando a que haya desvío de los recursos, ¿eh? Lo que sí sucede es que esas personas recibían sus apoyos muy rápido. Y sí, seguramente pues había por ahí pérdida del dinero, pero recibían el apoyo muy rápido. Ahora que se supone que ya no hay corrupción y se supone que ya no hay intermediarios, pues tampoco hay recursos, porque no llega. Y entonces a 2 meses, fíjense, a 2 meses, esta gente que estaba abucheando al mandatario nacional era porque no habían llegado los recursos de ese huracán, porque no, el Fonden fue desaparecido y ellos seguían con sus necesidades insatisfechas y desatendidas. Entonces, esto no puede seguir pasando. Estos derechos sociales de los que tanto presume la izquierda no están siendo atendidos. Y fíjense, o sea, dicen, van a seguir gritando, sí, dice, es que me hace mucha gracia con la gente, porque dice él que tiene mucha popularidad, entonces la gente está indignada, está enojada, pero ahí ejerce él una manipulación, es lo que yo veo, como en el sentido de que me van a permitir hablar, eso es por lógica que va a decir la gente que sí, o les vamos a hacer llegar los apoyos en manera directa, pues eso en realidad es un tema que pues no nos satisface, porque él tenía que mandar a las instituciones encargadas y que se pusieran a reparar todo lo que se destruyó, y si quería apoyar directamente a las personas dándoles recursos para que compraran cosas que perdieron, como no sé, cosas personales, ese es otro tema, pero no esa forma que se maneja, porque a mi gusto es manipulación total. Entonces da mucha tristeza cómo se maneja todo. Ojalá se pudiera regular y se pudiera transparentar todo, porque es lo que no estamos viendo ya. Así es, y aquí hubo también damnificados y de inmediato llegaron los apoyos en el estado de Guanajuato. Entonces sí se pueden hacer las cosas de otra manera, hay que obligar al estado, hay que reclamar estos derechos sociales, máxime que son los que tanto presumen. Fíjense, y era Puebla ahora sí que un estado gobernado por el mismo partido hoy oficialista. Entonces sí es importante, amigos, que tengamos en cuenta que no se trata de estar en un púlpito hablando de lo mucho que vas a repartir y prometiendo lo que no tienes para repartir y hacer incorporación de más y más sectores cada día, incrementar el monto de los apoyos, etcétera. No es eso no es lo que hace el cumplimiento de los derechos sociales, es establecer
un programa de acción, generar los recursos, porque el problema con este gobierno es que también no genera los recursos, los toma de todas partes, los saca de donde no estaba destinado a eso, y entonces todo tiene que ver con un fin electoral. Entonces nosotros estamos en contra de que se usen de esa manera los recursos públicos, porque los recursos públicos son limitados, como los recursos de todas partes, son limitados. Entonces solo una buena administración de los mismos te puede permitir que las necesidades queden verdaderamente satisfechas. Entonces, este cuento de que porque los intermediarios hacían mal uso de los recursos y tal, ya no se sostiene a 3 años de gobierno, donde estamos viendo un desastre, ¿sí? Y valga la redundancia, los desastres naturales nos están dejando muy claro el problema que tenemos cuando no hay un recurso que ya esté destinado para eso, del cual se pueda tomar inmediatamente, y que entonces la gente simple y llanamente está padeciendo de más, porque no existe una política de Estado correcta, con recursos, con partidas ya establecidas para poder atenderlo. Entonces, eso es lo que ahora va a empezar a pasar con el tema de las asociaciones civiles. Este extra, que si hubo algunos que abusaban, por supuesto, hay que sancionarlo, se lo hemos dicho siempre. Es decir, si alguien hace demasiadas deducciones, demasiados donativos, más allá de su capacidad de pagar impuestos, pues estamos de acuerdo en que debe de haber una regulación. Sí, pero quitarlas o reducirlas drásticamente o eliminarlas, poner en entredicho la labor que muchas de estas asociaciones civiles realizan, porque no te gusta que la sociedad civil tenga iniciativa, emprendedurismo y que haga filantropía, eso también es un error. Bueno, es una manera de controlarlo todo para que entonces el único personaje bueno sea el que puede apoyar, que es el gobierno, y entonces nosotros los de la sociedad civil, si a mí me da la gana ayudar a las personas damnificadas, ahora ya no puedo porque todo va a estar grabado y nos van a cobrar, y entonces qué ilusión, ¿no? O incluso desilusión sentir en nuestro corazón que ahora estemos impedidos de poder ayudar a las personas que tengan necesidad, cuando siempre fuimos un pueblo solidario donde ayudábamos y estaba siempre en nuestro corazón ayudar a los demás. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay que pagar impuestos por todo, y con esta trampa, porque netamente es una trampa para que entonces todo recaiga ahí y puedan seguir teniendo su clientelismo electorero. Pero además, esto del Fonden que desapareció, los recursos desaparecieron, no hay dinero hoy, no hay para desastres, no hay para nada. Es que hay, de verdad, es que da rabia ver cómo están manejando las cosas terriblemente. Así es, amigos. Bueno, pues vamos a un corte, amigos, y volvemos para concluir en nuestro último bloque. Quédense con nosotras. Canal Foro CX, marca la diferencia. El llanero solitario. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues todo lo que hemos estado hablando es precisamente porque estamos en contra de la autocracia y a favor de la democracia. Entonces, pues sí, efectivamente, incluso, se han quejado asociaciones que el presidente se atrevió a pedirle a Estados Unidos que no fondee ciertos esfuerzos de la sociedad que le afectan a su gobierno, porque ponen en evidencia las mentiras, ponen en evidencia la ineptitud, ponen en evidencia la mala atención que se está haciendo con las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de participar en un programa de la ONU, precisamente aquí sí, fue el gobierno del estado el que promovió ese convenio, fueron los de la ONU los que le pagaron a nuestros instructores. ¿Para qué? Para aprender a manejar los sistemas anticorrupción, para aprender a manejar
los sistemas de transparencia con la información. Entonces, ¿de qué se trata? De que crezcamos como ciudadanía. Entonces, así mismo es la revocación de mandato, amigos, que sigue viniendo y trayendo, y ahí todos los agoreros del desastre. La verdad es que me fascina esta frase de nuestro líder de Frena, por eso se la robo, ¿no? Es que imagínense, salen, yo lo voy a decir porque estamos hablando de gente que apenas hoy se está incorporando a la discusión y que no ha oído todos los dimes y diretes, entonces se los vamos a ir dando así a cucharaditas y desmitificando cada una de las falsedades. Entonces, esta falsedad la dijo incluso gente conocedora, es increíble. Decían, es que es inconstitucional la reforma constitucional, imagínense, en materia de revocación de mandato, porque se va a aplicar a este presidente y eso implica que se hace una aplicación retroactiva de una ley. Y eso está prohibido por el 14 constitucional en perjuicio de persona alguna. Efectivamente, está prohibido por ese artículo la aplicación de una ley nueva a un asunto que ocurrió tiempo anterior a su vigencia y que le perjudique. Pero ¿por qué no aplica la revocación de mandato? Bueno, primero, porque el destinatario del derecho somos la ciudadanía. La ciudadanía somos los que tenemos esa posibilidad de decidir a medio mandato si le perdimos la confianza a un mandatario y decir en las urnas que ya queremos que se vaya, porque le hemos perdido la confianza. Y claro, como no puede ser así de sencillo, porque entonces sí, alguien que fue electo democráticamente, pues se tiene que ir democráticamente, ¿sí? Entonces, pues hay que hacer una elección por la vía del referéndum, por la vía del plebiscito, sí, que ya nos decía Arely alguna vez las diferencias entre esto, es una consulta al pueblo, de todas maneras, y entonces le vamos a preguntar a la gente si quiere que se quede, vaya, es implícito, pero si quiere que se quede, porque es para todos aquellos que no quieren que se vaya, ¿no? Así de fácil. No es porque vayamos a ratificar a nadie, es que no necesitamos ratificar a nadie. Solo vamos a ir a expresarnos si queremos, si ya le perdimos la confianza, pues, porque primero hay que juntar firmas, la ciudadanía, para decir, es que le perdimos la confianza y queremos que se le someta a un proceso de revocación de mandato. Entonces no hay aplicación retroactiva porque el cuarto transitorio de la reforma constitucional establece los plazos y las formas para que se aplique en este sexenio, ¿sí? Y los meses, que es del 1 de noviembre, empezamos el lunes y terminar el 15 de diciembre. Entonces no hay retroactividad en perjuicio porque el destinatario del derecho somos los ciudadanos. A nosotros no nos perjudica que si 3 millones de personas, es un poco más, está redondeada la cifra, es un poco menos, perdón, está redondeada la cifra. Si 3 millones de personas solicitan al INE que sí se haga el proceso de revocación de mandato, no se está violando el derecho de los ciudadanos, por el contrario, se le está dando vida al derecho de los ciudadanos, ¿sí?, que dicen haber perdido la confianza en el mandatario. Pero si esos 3 millones se juntan, que ya ahí está, ahí se cumple el requisito de que los ciudadanos lo soliciten, entonces luego ya vamos a ir todos a las urnas. Claro, se necesita el 40% para que sea un resultado que obligue, ¿sí?, a cumplirse. Sí, pero eso no importa. O sea, solo se va a hacer esa elección organizada por el INE si 3 millones lo solicitan. Pero además hay un requisito adicional para esos que están en contra de la revocación de mandato. ¿Cuál es el requisito? Primero se tuvieron que registrar, hoy es el último día, hoy el INE está terminando de designar quienes están ya registrados como promoventes de la revocación de mandato y que son las personas que van a poder registrar auxiliares para que pueda hacerse la recopilación de firmas. Entonces no existe, no se crean esos mentirosos, porque sí lo puedo decir con toda claridad como constitucionalista, mintieron los que dijeron que era retroactiva esta reforma constitucional. Es que, miren, amigos, efectivamente, es que pues sí, efectivamente, siendo constitucionalistas, no hay manera que nos puedan pues ver la cara a los opinólogos que están hoy en la tele diciendo tanta cosa, porque tenemos un mapa jurídico en nuestra cabeza, que es nuestra formación jurídica que traemos de la universidad. Entonces, Nancy ya dio los detalles muy claros, muy puntuales, y tenemos que atender a eso, pero sobre todo estas trampas que están tratando de ejercer
la gente que apoya este gobierno o que está pagada. Yo no lo sé, no quiero decir cosas que no me consten, pero así parece, porque se dicen expertos en el tema y lo único que hacen es confundir a la gente, pero además mienten. Y la gente no se da cuenta porque, claro, no tienen por qué saberlo todo, no son constitucionalistas para saber de qué están hablando. Pero estamos aquí para decirles todas las mentiras y eso lo vamos a ir haciendo conforme van pasando los días para exhibir esas mentiras y esa manipulación que ejercen gente pagada para que la gente no pueda ejercer su derecho, porque ya regresamos, ¿no? Todo lo que hoy nosotras tratamos de ejercer en la ciudadanía para informar, para que sepan y conozcan sus derechos, está netamente basado en el artículo 39 constitucional, porque además es la base de este movimiento al que pertenecemos, que es ejercer nuestro derecho en todo tiempo y decidir qué es lo que queremos o no queremos en nuestro país, lo que nos convenga, porque ya basta que la gente que está en el servicio público quieran hacer lo que les da la gana. Tenemos hoy que tomar las riendas nosotros y ejercer. Si nos están hundiendo el país, nos lo están quebrando, nos lo están llevando al despeñadero, tenemos que parar esto, porque ¿qué va a ser nuestro futuro? No queremos un país empobrecido y arruinado, queremos un país próspero que avance y que tengamos nosotros la posibilidad de poder desarrollar nuestros talentos, nuestros deseos, nuestro trabajo y todo lo que nos pertenece. Entonces, amigos, prepárense porque la revocación de mandato es un ordenamiento constitucional, tenemos todo el derecho y vamos adelante. Así es, y entre esos promoventes tenemos, por supuesto, que se inscribió muchísimos compañeros de Frena, ya recibieron su capacitación, así que son los ciudadanos y no otros los que van a solicitarla y a ver si se juntan los 3 millones de firmas. Eso ya lo veremos en las próximas semanas. Muy bien, pues amigos, el tiempo se ha terminado. Soy Nancy de Santiago, ahora sí que les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde. Los espero la próxima emisión para cuando nuevamente se abra su espacio y ponernos en acción con las participesas. Amigos, la cosa que nos retrasa como sociedad es precisamente no conocer nuestros derechos. Entonces, para que seamos sociedades que avanzan y que progresan, es importante que los conozcamos y que los hagamos valer. Entonces, atentos, listos todos, vamos a ejercer nuestro derecho a quitar un gobierno que no nos gusta. Eso ya es decisión personal de cada quien que quiere ejercer en la revocación de mandato, en este proceso ciudadano 100%, pero vamos a hacerlo, porque es necesario que hagamos valer nuestra voz, no que lo hagan valer los políticos, somos nosotros y nada más nosotros, digo los funcionarios públicos, perdón. Amigos, qué gusto estar con ustedes como siempre hablando de estos temas importantísimos para la vida pública de nuestro país, para el desarrollo de todos. Entonces hoy terminamos en esta tarde, lamentablemente que es así. Nos despedimos con todo cariño como siempre y sobre todo poniendo la bendición de Dios en ustedes, en nosotras, en todo nuestro país, que Dios bendiga sus vidas, sus trabajos, sus casas, sus familias, todo lo que ustedes aman y les rodea, y que, por supuesto, por favor, pedimos que Dios bendiga México. Obedezcamos a Dios, amemos a Dios y adoremos a Dios, porque de Él emana todo. De Él emana la vida y de Él emana la garantía y nuestra seguridad de que estemos bien siempre. Soy Arely Meja, ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Muy buenas tardes. Canal Foro CX, marca la diferencia.